Buenas tardes. Ya son buenas tardes, ya son después de las 12. Vamos a hablar un poquito acerca del uso de los sinotrópicos en los pacientes politraumatizados en estado de choque. Como ya hemos estado viendo durante todas estas pláticas, el manejo del paciente politraumatizado no es un manejo muy, vamos a decir, muy simple, muy sencillo. Tenemos que ver muchas variantes que tenemos que manejar al mismo tiempo para tratar de evitar que nuestro paciente siga sangrando y se siga presentando el síndrome de respuesta inflamatoria en él y tratar de mejorar la oxigenación en el paciente. Aquí tenemos la imagen de un paciente que tiene una lesión, ¿verdad?, por un instrumento punzocortante y que, parece que está posando, ¿verdad?, para la fotografía. O tenemos la imagen de otro paciente que tiene una fractura mayor de pelvis y el cual, si ustedes se dan cuenta, tiene un sistema de fijación para evitar que la pelvis se siga moviendo y de esa manera evitar que el hematoma, el secuestro que está presentando el paciente, continúe y tratar de estabilizar más rápido a nuestro paciente. Entonces, recordando que el estado de shock, ¿sí?, es un síndrome caracterizado por un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno y los nutrientes a los tejidos. Esto va a ser inadecuado y va a dar un aporte malo y una mala utilización a nivel celular, tanto del oxígeno como de los nutrientes de los tejidos, y nos va a ocasionar todo el problema. El reconocimiento del shock tiene que ser muy rápido, tiene que ser una respuesta inmediata, ya que puede evolucionar hacia el deterioro funcional de los diferentes órganos y sistemas y nos va a conducir finalmente al fracaso multiorgásmico, que es lo que nosotros no queremos que llegue a ninguno de nuestros pacientes. La necesidad de efectuar simultáneamente un diagnóstico, de evaluar el estado del paciente, sus antecedentes y de poner en marcha una reanimación apropiada es todo un reto. Y les voy a decir por qué. Actualmente, como ya les había comentado, el paciente traumatizado llega solo al hospital, llevado por el sistema prehospitalario. Rara vez va acompañado de algún familiar que pueda darnos alguna información. A veces va consciente, a veces va inconsciente, ¿verdad? Si va consciente nos puede proporcionar información, pero si va inconsciente no nos va a proporcionar ninguna información. Entonces nosotros tenemos que apoyarnos con el servicio prehospitalario y tenemos que preguntarle qué tipo de accidente fue, para nosotros imaginarnos qué fue lo que sucedió. Va a ser diferente, como ya lo vieron, un accidente con una baja intensidad, de una fuerza de baja intensidad o una fuerza de alta intensidad. Va a ser diferente el que el paciente haya sido eyectado de un automóvil, ¿sí?, o que el paciente haya quedado atrapado dentro del automóvil. El tiempo que tardaron en sacarlo del automóvil, el tiempo en que tardaron en llegar al sitio del accidente, el tiempo en que tardaron de llevar al paciente al hospital, todo eso se va juntando y va agravando la situación de nuestro paciente. Necesitamos que saber con qué cantidad de soluciones lo reanimaron, la calidad de soluciones, qué tanto sangró, ¿sí? Y a veces es muy difícil preguntarles al sistema prehospitalario, más si no están preparados, qué tanto fue lo que sangró. Entonces, una manera muy sencilla que nosotros vimos en el hospital para valorar si era un paciente candidato a que entrara al cubículo de choque o no, cuando se empezó a hacer todo el proceso de selección de los pacientes en el cubículo de choque, era que al sistema prehospitalario le preguntábamos, ¿estaba en un charco de sangre? Si nos decían que sí, mételo al cubículo de choque. Si nos decían que no, le preguntábamos si había estado prensado o no. Si nos decían que sí, mételo al cubículo de choque. Y fuimos de esa manera dándole información al sistema prehospitalario para que nos fuera dando más precisa la información acerca de las condiciones de nuestro paciente. Pero viene el siguiente reto. Nosotros tenemos que darle un procedimiento anestésico a nuestro paciente y habitualmente vamos a darle un manejo anestésico general, ¿sí?, en la mayoría de nuestros pacientes.
Pero este proceso, esta práctica anestésica que vamos a dar, va a ser en un paciente que generalmente está en unas condiciones desfavorables. Como bien nos dijeron, es un paciente que habitualmente está con estómago lleno. Y si nos ponemos a analizar, yo no he conocido a alguien que diga, yo ahora no voy a desayunar porque ahorita que salga me van a asaltar y me van a dar un balazo, ¿verdad? Ni tampoco alguien que fue a una fiesta, estuvo tomando bebidas permitidas, se excedió un poquito, ¿verdad? Ni tampoco va a decir, ¿sabes qué? Que antes de irme voy a ir a vaciar mi vejiga, porque ahorita que salga se me va a atravesar ese árbol que sale corriendo, ese poste que no prende la luz y sale corriendo y lo voy a atropellar, ¿verdad? Y entonces tienen lesiones de vejiga, tienen lesiones de cavidad abdominal, estómago lleno, empiezan a vomitar, hay regurgitación y se juntan un sinnúmero de problemas con ese tipo de pacientes. ¿Qué vamos a decir que es la hipotensión? Es cuando tenemos una tensión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o cuando nosotros detectamos que disminuyó más de 30 milímetros de mercurio respecto a los niveles basales que tenía nuestro paciente de la tensión arterial sistólica. ¿Qué alteraciones va a presentar nuestro paciente? Pues va a haber alteraciones del estado de conciencia, va a haber intranquilidad, agitación y confusión, pero también debemos de considerar que todos estos pueden estar dados por una falta de, van a estar dados por una falta de una buena oxigenación en todos los tejidos. Más aparte, si trae agregado alguna intoxicación por algunas sustancias enervantes o alguna otra cosa, o por el mismo alcohol. Entonces, es una situación que complica un poco el manejo de todos nuestros pacientes. Como bien se había dicho, una tensión arterial normal no quiere decir que tiene nuestro paciente un volumen adecuado intravascular, ¿sí? Y antes de la inducción anestésica, debemos de tratar de tener una estabilidad hemodinámica de nuestro paciente con un buen volumen y si es necesario, vasopresores. Como respuesta al trauma, nuestro paciente va a estar taquicárdico, se van a secretar endorfinas, va a haber secreción de múltiples sustancias que en el momento en que nosotros hacemos la inducción, le cortamos el efecto de todas las sustancias que están manejando como mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que sucede con nuestro paciente? Se nos baja la tensión arterial y empezamos a sufrir, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que nuestro paciente tenía una buena tensión arterial, pues estaba bien, ¿verdad? A lo mejor pensamos, está un poco taquicárdico porque le duele, ¿verdad? Pero no, ya nuestro paciente ya tiene problemas con su volumen. A veces no consideramos, ¿verdad?, el volumen que se está secuestrando por la diferente cantidad de fracturas que tiene. Vemos la de pelvis, vemos fémur, vemos tibia, vemos húmero, ¿verdad? Y vemos que el paciente está aparentemente con una TA normal, está taquicárdico, pero se nos olvida que ha secuestrado una buena cantidad de volumen. Nosotros debemos de tratar de tener una presión de perfusión para mantener un flujo sanguíneo en todos los órganos y una adecuada oxigenación. Tomando en consideración todo esto, es que por eso se ha estado tratando de manejar, o se ha empezado a manejar los inotrópicos en el paciente con trauma. Antes era una situación que nos decían nuestros maestros, no puedes poner ningún inotrópico hasta que no hayas corregido el volumen. Si tú tienes el volumen, lo vas a poder utilizar. De otra manera, vas a ocasionar que tu paciente tenga más isquemia y tenga más problemas. Bueno, este cuadro ya se les hace conocido porque es la clasificación de las pérdidas sanguíneas, de cómo se van a ir reponiendo las pérdidas, que como bien ya hemos visto, estamos entre cristaloides, coloides, y ponerle sangre, ponerle plasma, ¿sí? Tenemos que ver cuál es la mejor opción para nuestro paciente.
Y vamos a decir que dependiendo del tipo de sangrado, nosotros vamos a empezar a utilizar los inotrópicos cuando tenemos un paciente que tiene un estado de choque o tiene una pérdida de sangre entre mayor de 1.500 mililitros de sangre, ¿sí? Y el volumen que vamos a nosotros a transfundir va a estar orientado para mantener una TA adecuada, una PVC y una diuresis. El problema en los pacientes de trauma que acaban de llegar es que a veces están sus vasos muy colapsados, es difícil tomarle una vena para colocarle una PVC, pero sí podemos ponerle su sonda de Foley, ¿verdad? Drenar la orina que trae y estar valorando cómo va teniendo su diuresis. Lógicamente va a tener que pasar 1 hora para que nosotros valoremos si esa diuresis está adecuada o no, pero tenemos que seguir nosotros manejando a nuestro paciente de una manera multifactorial. Tenemos que pasarle sangre, tenemos que ver su volumen, tenemos que ver en qué condiciones está y tenemos que estar muy al pendiente del tipo de cirugía que se le está haciendo. Tenemos que monitorizar la tensión arterial de una manera directa, ¿sí? Y se dice que es de gran ayuda colocar un catéter de Swan-Ganz. Pues sí, pero no en todos los hospitales tenemos catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Ni tampoco tenemos el tiempo para colocarle un catéter de Swan-Ganz cuando llega el paciente a urgencias y tiene que pasar inmediatamente a cirugía para tratar de reparar los daños que tiene. Y bueno, dependiendo de la elevación de la presión de PVC que se van presentando, nosotros vamos a ir valorando si podemos continuar con líquidos o no. Sabemos nosotros perfectamente bien que el catéter de Swan-Ganz va a ser el que nos va a ayudar más a determinar si está manejando bien el volumen nuestro paciente. ¿Cuáles son nuestras metas de la resucitación inicial? Bueno, debemos de tener, si logramos poner el catéter de PVC, porque no nada más es colocarlo, ¿verdad? Tenemos que tomarle una placa de rayos X para determinar si realmente está bien colocado nuestro catéter de PVC. Pero bueno, vamos a decir que debe estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Y dependiendo de cómo esté nuestro paciente, vamos a utilizar las aminas vasoactivas, ¿sí? Puede ser norepinefrina, puede ser dopamina, y valorar nuestro gasto urinario. Nosotros utilizamos con cierta frecuencia, digamos más frecuentemente la dopamina, ¿sí? Pero debemos de tener cuidados con el uso de la dopamina, porque no podemos utilizarlo en pacientes con feocromocitoma, en pacientes que están con taquiarritmias o fibrilación ventricular sin corregir, no vamos a poderlo utilizar, tenemos que utilizar algún otro medicamento o tenemos que verificar cuál medicamento de los que tenemos en ese momento puede ser el más adecuado para tratar a nuestro paciente. Es importante que si nosotros sabemos que nuestro paciente ha estado tomando inhibidores de la monoaminoxidasa, debemos de disminuir su dosis porque uno de los mecanismos de degradación de la dopamina es precisamente por la monoaminoxidasa. Siempre debemos de considerar que las drogas vasoactivas debemos de utilizarlas conjuntamente con la fluidoterapia, ¿sí? Nunca va a ser un sustituto, debemos de utilizarlas y debemos de valorar cuál es el líquido más adecuado en ese momento, si es cristaloides, coloides o si es definitivamente la sangre. Y debemos de dejarlo de utilizar tan pronto cuando sea posible, tan pronto nosotros en teoría ya corregimos esa deficiencia de volumen y que nuestro paciente ya está manteniendo, vamos disminuyendo la dosis hasta que finalmente dejamos de utilizarla. Normalmente, bueno, aquí le puse, normalmente la terapia de vasopresora se comienza con dopamina para soportar una
hemodinamia, una buena función hemodinámica para mantener una función renal y mantener una buena oxigenación a todos los órganos. Lo que nosotros estamos buscando con los vasopresores no es elevar la tensión arterial, sino mejorar la perfusión de nuestro paciente para evitar mayor daño. Y bueno, iniciamos dosis bajas de 3 a 5 microgramos por kilogramo por minuto, y con eso vamos a nosotros a tratar de ocasionar una vasodilatación del lecho renal, ¿sí? Ese es plácnico. También podemos utilizar dobutamina, que es un potente beta agonista, pero es un débil cronotropo, ¿sí? Es recomendable utilizar en combinación con la dopamina si el gasto cardíaco es bajo, ¿sí? Y con una presión capilar pulmonar elevada y una tensión arterial media superior a 60 milímetros de mercurio, entonces sí podemos combinarlos. Difícil que en el momento en que nosotros estamos atendiendo al paciente de primera intención podamos tener un catéter de Swan-Ganz. Habitualmente el catéter de Swan-Ganz en la mayoría de los hospitales se utiliza en la terapia intensiva. Es bien importante que hay que recordar, ¿verdad?, que por todos los problemas que está pasando nuestro paciente va a haber una acidosis, ¿sí?, por la producción de ácido láctico. Debemos de tener cuidado en corregir esa acidosis, tratar de que nuestro paciente no pierda temperatura y tenerlo bien oxigenado. Nosotros debemos de administrarle bicarbonato solamente cuando su pH esté por 7.2 o por debajo. Debemos de acordarnos que cuando nosotros estamos transfundiendo a nuestros pacientes, cuando pasa el anticoagulante que tiene en los paquetes globulares por el hígado, nos va a producir bicarbonato y nos va a ayudar a tratar de compensar esa acidosis metabólica que se puede presentar. Recordando también que la función de las aminas vasoactivas, ¿sí?, es menos efectiva cuando su pH está muy ácido, ¿sí? Inferior de 7.20, pues el pH del paciente, pues las aminas no van a funcionar adecuadamente. A veces es difícil imaginarnos qué tipo de lesiones puede tener un paciente que tiene un proyectil de arma de fuego alojado, ¿sí? Porque tener la idea de qué es lo que está sangrando, qué puede sangrar, nos puede ayudar a que podamos nosotros controlar un poco mejor a nuestro paciente. Recordar siempre que el shock hipovolémico se asocia con una alta mortalidad, siempre y cuando nosotros no podamos controlar o reponer correctamente los líquidos de nuestro paciente, o en su defecto, que el tipo de lesión que presente en nuestro paciente que lo esté exsanguinando sea tan importante o tan difícil de abordar por el cirujano que no lo pueda reparar si no lo puede reparar para reponer o tratar de evitar el volumen que se está perdiendo. Entonces, como se ha venido diciendo, ¿no?, la estrategia terapéutica de primera línea es la administración de líquidos. Pues, ¿cuáles líquidos vamos a administrar? Ya va a depender de la curiosidad, la duda que nos quede y que revisemos cuál es el líquido que más nos conviene manejar en nuestro paciente, si es los cristaloides o los coloides. Ya sabemos que en un momento dado vamos a tener que administrarle sangre a nuestro paciente, pero eso no va a ser casi de inmediato, ¿sí? En pocas ocasiones administramos sangre casi de inmediato cuando llegan nuestros pacientes al área de urgencias, y eso solamente lo podemos administrar cuando nuestro paciente vemos que es un sangrado muy importante o tenemos la evidencia de que es una lesión vascular, ¿verdad? Y tenemos la posibilidad de que nuestro banco de sangre nos responda rápidamente, porque a veces no sucede de esa manera. Y cuando no logramos corregir con los líquidos o las diferentes cantidades de soluciones
o el tipo de soluciones, no logramos corregir de primera intención el choque hipovolémico que está presentando nuestro paciente, bueno, la hipotensión que está presentando nuestro paciente, entonces empezamos a utilizar los agentes adrenérgicos con la idea de ocasionar la vasodilatación en los diferentes órganos que les había comentado para evitar el daño que se va a presentar si no los corregimos de manera adecuada. Hay que recordar que el efecto alfa-adrenérgico aumenta el tono vascular, pero puede disminuir el volumen minuto y el flujo sanguíneo regional, específicamente de los lechos cutáneos, visceral y renal. Los efectos beta-adrenérgicos contribuyen a mantener el flujo sanguíneo a través de efectos inotrópicos y cronotrópicos para aumentar precisamente la perfusión visceral. Ya les había comentado, la dosis de dopamina se inicia con una dosis de 5 microgramos por kilogramo por minuto. Y dependiendo de la respuesta que vamos teniendo, ¿sí?, y de la cantidad de líquidos que vamos administrando, si no tenemos una buena respuesta, podemos llegar a administrar hasta 20 microgramos por kilogramo minuto. Podemos utilizar la dobutamina y de igual manera vamos a empezar a iniciar con una dosis de 5 microgramos por kilogramo minuto. Vamos a ver la dosis respuesta, vamos a ver cómo va evolucionando, sin olvidarnos de que tenemos que administrarle líquidos y la calidad de líquidos que le estamos administrando a nuestro paciente. Y si no tenemos una dosis adecuada, igual que la dopamina, podemos incrementar su dosis hasta 20 microgramos. Es importante, y a veces se nos olvidan las interacciones de las drogas. La administración de fenitoína en los pacientes que reciben la dopamina, ¿sí?, nos va a hacer una acción contraria, nos va a ocasionar hipotensión y bradicardia. Entonces debemos de tener cuidado, porque si nuestro paciente llega con traumatismo craneoencefálico y le hacen la protección del sistema nervioso neuronal con la difenilalantoína, no vamos a poder utilizar la dopamina. Tenemos que utilizar algún otro medicamento que nos va a ayudar, porque si utilizamos la dopamina vamos a tener el efecto contrario al que nosotros estamos tratando de buscar. Entonces, dependiendo de la dosis, como todos lo sabemos, tenemos efecto dopa, beta, ¿sí?, y alfa. Entonces, dependiendo de la dosis, nosotros es lo que vamos a buscar, lo que queremos obtener de la droga. Nosotros debemos de buscar siempre nuestro efecto dopa en nuestro paciente, porque lo que queremos es aumentar el flujo renal y a nivel esplácnico. Mientras nosotros estamos mejorando el volumen de nuestro paciente y bueno, el equipo quirúrgico está evitando el sangrado de nuestro paciente con la intervención que le haga falta, que estén realizando, ¿no? Pueden reparar los daños o bien, como ya les había comentado, pueden hacer un control de daños donde si se ven incapacitados por la cantidad de sangrado que está presentando como sangrados muy importantes, entonces lo que utilizan es utilizar compresas, las hacen paquetito, las colocan en el sitio del sangrado, hacen presión y cierran la cavidad abdominal, habitualmente con pinzas de Campos. Y se saca terapia, se mejora su situación del paciente en la terapia y a las 24 a 72 horas ingresa nuevamente al quirófano para retirar los paquetes de compresas que se dejaron en la cavidad abdominal. Habitualmente, a la hora de que los despegan ya no sangran, ya no es necesario volverlos a empaquetar. Es rara vez el paciente que se vuelve a empaquetar, pero se dan unos buenos resultados. Entonces, yo les comento que el uso de los inotrópicos
en la actualidad ya está siendo utilizado de una manera, vamos a decir, un poco más, con más criterio. Porque antes lo que se buscaba, y por eso nos decían nuestros maestros que no era conveniente utilizarlo, era tratar de mejorar la tensión arterial, que era lo que nosotros buscábamos, tener a nuestro paciente con una buena tensión arterial, porque nosotros decíamos que de esa manera nuestro paciente iba a tener una buena irrigación a todos los tejidos, iba a tener una buena oxigenación. Pero eso sucede, bueno, cuando tenemos una buena volemia. Pero si no tenemos volemia y utilizamos los inotrópicos, vamos a ocasionar que las zonas de isquemia se van a perpetuar y va a ocasionar mayor problema. Entonces, por eso, lo que nosotros estamos buscando con el uso de los inotrópicos es el efecto DOPA. Y seguimos nosotros manejando la volemia, utilizando sangre, como ya nos han comentado, sangre, plasma, ¿sí? Si tenemos el recurso de las plaquetas, utilizamos las plaquetas, pero las seguimos utilizando para tratar de nosotros corregir el volumen que está perdiendo o que perdió nuestro paciente en el transcurso del trauma hasta que llegó al quirófano. Porque algunas veces en el cubículo de choque, aunque se fija y se le hacen algunos procedimientos para que deje de sangrar, pues sí disminuye el sangrado, pero continúan los sangrados a nivel de cavidad abdominal que le van a ocasionar mayor problema. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario.